Hoy concluimos con la exposición de los 6 posibles ilícitos penales por los que se ha denunciado a Pedro Sánchez, en referencia a la ejecución del Plan de Recuperación, los fondos europeos. Hoy toca hablar sobre el presunto ilícito de fraude. Hablamos de fraude porque el Plan de Recuperación no se está ejecutando para sus fines previstos. De hecho, ha habido designaciones irregulares de ejecutantes y ha facilitado la apropiación y uso indebido de recursos económicos propios, porque nos dijeron que era dinero que venía de Europa cuando era dinero que adelantamos los españoles, pero lo presentaron como fondos europeos. Todo ello con un despliegue técnico cuestionable y con una sospecha fundada de falsedad documental, tráfico de influencias, lo hemos visto en vídeos anteriores, y haciendo un uso arbitrario del propio derecho. Este plan de recuperación ni era una promesa electoral ni era un plan de gobierno. Es el resultado de aplicar una ley y un compromiso con Europa. Si no, no había fondos. Y por ello no cumplir con los hitos no solo sería un problema. Sería una vulneración de la ley que impediría que llegaran más fondos. Dicho todo esto, iniciamos la entrevista. Vamos a hablar del fraude como tal, porque es evidente que el plan de recuperación se ha ejecutado mal. El denunciado se ha apropiado de unos fondos para los que en su momento, en el momento en el que los presupuestos no tenía derechos adquiridos todavía, donde se presupuestaron cantidades mucho mayores a las que previsiblemente se iban a obtener, toda esa gestión de esos fondos que se presupuestaron en demasía se hicieron en base a un plan de recuperación que tenía unas carencias técnicas totalmente incompatibles con su desarrollo, totalmente incompatibles con la capacidad de justificar los hitos que darían lugar a los desembolsos. Estamos siendo testigos de cómo los cargos públicos están huyendo de la Dirección General de Fondos Europeos en previsión de lo que pueda pasar. Y en el vídeo anterior vimos cómo el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, el lugar donde deberían estar registradas tanto las empresas como los proyectos que son beneficiarios de los fondos europeos, está completamente vacío, excepto para el PERTE del vehículo eléctrico, que es donde se inscribe el consorcio que denunciamos como ilegítimo. La pregunta que me surge, la pregunta que lanzo a la audiencia, la que te voy a lanzar a ti, Miguel, es: ¿tú realmente crees que esto se puede deber a incompetencia extrema o estás convencido de que esto es un caso de corrupción? Mi opinión es que han disfrazado la corrupción de incompetencia. Mi sensación es que han creado una suerte de estructura paralela. Dicha estructura sería presentada a Europa, a la ciudadanía española y a la oposición y los socios de gobierno, y luego la estructura real para hacerse con los fondos de recuperación. Prueba de ello es que apenas han entregado dinero a las pymes, sí han entregado dinero a Volkswagen, a SEAT, a Iberdrola. Yo sinceramente veo que las dos circunstancias se pueden dar a la vez. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que la incompetencia tiene dos factores que a mí me resulta importante destacar. Lo primero es que la incompetencia no suele beneficiar al que comete los errores. Todos esos errores tienden a perjudicar al que los comete porque su incompetencia está consiguiendo que aquello que quería lograr no se logre. Y al final eso tiene una repercusión negativa. Y sin embargo, el denunciado ha sacado un rédito político y personal extraordinariamente alto para su persona. Lo segundo que yo me pregunto sobre la incompetencia es que la incompetencia tiende a ser errática. Y sin embargo, aquí se observa un hilo conductor muy claro. Se presentan los fondos europeos como la solución a la pandemia. El denunciado básicamente se presenta como un mesías que vuelve de Europa con maná en forma de fondos europeos. Esos fondos europeos se convierten en un plan de recuperación operativo y perfectamente válido antes incluso de que se acabe la gestión parlamentaria, el debate parlamentario, para poder atribuirlos. Con lo cual el presidente sigue ganando rédito. Están diciendo, bueno, es que soy una persona muy operativa, soy una persona muy eficaz que ya tiene esto listo. Lógicamente, presentar ejecutantes a la mayor brevedad está acelerando el proceso. Al final, todo esto nos lleva a entender que aquí hay una línea muy clara en la que la ejecución fraudulenta del plan de recuperación no solo no le está provocando ningún tipo de desventaja al denunciado, sino que además se ve un hilo conductor tremendamente claro y tremendamente sencillo. Esta línea tan clara de la que el denunciado se está beneficiando, que es totalmente incompatible con ese proceso errático que sería lógico en la incompetencia, parece estar dirigido, y creo que toda la audiencia lo entenderá, a un objetivo general que es la conservación del poder. Y al mismo tiempo,
él ha querido conservar el poder para continuar disponiendo de los fondos europeos y esto explica bastante bien esos pactos tan extraños con PNV, con Junts, con todo ese bloque de la investidura, en definitiva. Él vendió que iban a llegar 140.000 millones de euros y eso lo presentó como que era el gran salvador de España. Curiosa forma de llamar a un rescate que encima se hizo adelantando dinero de España. Y los medios afines al PSOE le vendieron como un líder eficiente a la hora de ejecutar fondos. El salvador de la patria después de la peor enfermedad de la historia. Y además tened en cuenta que el PIB de España había caído un 18,5, que es una barbaridad. Inyectar este dinero en la economía supuestamente ayudó a la recuperación, entre comillas. En realidad vimos que no se repartieron bien, parte del dinero no sabemos dónde está, pero meter de golpe tanta liquidez contribuyó a la inflación. Sí, evidentemente ha habido una serie de beneficios personales que el denunciado se ha ido atribuyendo, ha habido una serie de beneficios generales que nos han presentado como país, pero luego hay que reconocer que los fondos nunca fueron seguros, se han presentado adelantos como si ya dispusiésemos de ellos, pero sabemos que esta parte no es así. Y quiero presentar una idea, y es que todos sabemos que existe la presunción de inocencia. Pero la audiencia tiene que entender que como denunciante que soy, no me parece moral ni ético que yo sostenga la presunción de inocencia. Y me explico. Como denunciante yo tengo que tener la absoluta certeza y la absoluta convicción de que la persona a la que estoy denunciando es culpable de los hechos que se le imputan. Y sinceramente, yo no me creo que el denunciado no conociese los mecanismos para el desembolso de los fondos, que los hubiera negociado personalmente y no fuera perfectamente consciente de que los fondos se iban a asignar y se iban a desembolsar si y solo si se alcanzaban determinados hitos. No me cabe en la cabeza, no me creo que el denunciado haya introducido toda la laxitud administrativa en su legislación específica por una mera casualidad o por el beneficio propio. Simplemente todas estas cuestiones que hemos ido analizando en vídeos anteriores, yo no me creo que sean parte de una simple incompetencia y muchísimo menos de la casualidad. Y de hecho aquí deberíamos de sumar, el Real Decreto se crea ad hoc para la gestión de los fondos europeos. Es decir, es él el responsable de ese Real Decreto, es el máximo responsable también de los poderes públicos, es el máximo responsable del consorcio que se crea y por ende, por supuesto que tenemos todo el derecho del mundo a considerarlo culpable. Y aún así podría librarse por incompetencia, alegar que las condiciones del mecanismo europeo eran complejas, los objetivos ambiguos o directamente darle la vuelta a la tortilla y decir que su interpretación fue correcta, pero ahora cambió de opinión, como decía José Luis Rodríguez Zapatero en Al Rojo Vivo en el programa de Ferreras. Sí, pero te voy a decir una cosa. Si yo tuviera que decantarme por reconocer la incompetencia o reconocer la corrupción, yo te diría que siendo el denunciado me iría al reconocimiento de la corrupción, aunque parezca una barbaridad, pero piensa que en este momento su partido, toda la gente que le apoya, los medios de comunicación afines serían mucho más favorables a pensar que el denunciado vulneró conscientemente la ley para conseguir unos objetivos teóricamente beneficiosos, que vulneró la ley para poder ejecutar los fondos de recuperación y evitar que la extrema derecha se haga con el control del plan de ejecución y recuperación, eso podría convertirlo en algo más beneficioso para su propia imagen. Creo que sería muy bien aceptado, como te digo, dentro de su partido, dentro de quienes apoyan su labor y dentro de las terminales mediáticas, que el reconocer que ese líder infalible en el que confían y en el que siguen ha cometido toda esta serie de errores por ser simple y llanamente un pobre incompetente. Eso podría servirle de defensa, de hecho fue lo que dijeron en el caso de los seres, que no había un objetivo de lucrarse. Entonces podemos entender que, claro, que era un fin loable, que estaban pensando los demás y todos los de su cuerda pues transigieron con ello, ¿no? Podría decir, mentí a Europa, me salté la ley, pero eso era por vosotros, por agilizar el plan de recuperación, evitar que llegue la ultraderecha, ¿no? Y al fin de cuentas, pues todos estos medios afines que se nutren de la publicidad institucional, que se lucran con todas estas paguitas, como puede ser la SER, como puede ser Lo País. Sabemos que el Grupo Prisa está francamente en una situación delicada. Incluso hablaban de emplear la SEPI tras el asalto a Telefónica para rescatar a Prisa,
lo cual podríamos entender que por ahí podrían ir, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la Fiscalía? Todos recordamos esa intervención de Sánchez de la Fiscalía de quien depende. Es que yo creo que la Fiscalía también le compra este relato. Estamos hablando evidentemente de una Fiscalía politizada, de esa Fiscalía sobre la que pesan, en fin, todas estas dudas sobre su honestidad. No estamos hablando de los fiscales, que los debe de haber, que los hay y que esperamos que sean los que nos toquen dentro de este caso, que respetan la legalidad, que respetan la objetividad. Pero cualquiera de estos otros fiscales de los que hablamos te compran el relato y te dicen que poner en riesgo los objetivos que ya se hayan conseguido, sean los que sean, porque al final, digamos, la ciudadanía va a tragar con el relato oficial y podemos hablar de una serie de objetivos que sinceramente son todos discutibles. Que poner en riesgo la obtención de los fondos que nos quedan por recibir o por el mero hecho de intentar evitarle al país, digamos, el periodo de inestabilidad que se puede llegar a suscitar. Imagínate que estamos hablando de que hipotéticamente va a ser el primer presidente del gobierno de la nación en activo que se siente en un banquillo. Bueno, pues yo creo que esto la Fiscalía también te lo compra. Esa Fiscalía bajo sospecha, este relato te lo compran perfectamente, mientras que el de la incompetencia es totalmente indefendible, porque al final el denunciado no deja de ser el principal, el máximo y el único responsable de la ejecución del plan de recuperación. Y no solo, por supuesto, como presidente del gobierno, también, por supuesto, como presidente de la comisión interministerial y porque precisamente toda la legislación y toda la forma de ejecutarlo se ha organizado de tal manera que las decisiones se centralicen en su persona. No tiene posibilidad de justificar determinadas decisiones en subordinados. Estaríamos hablando de que si intenta defenderse a través de la incompetencia, lo único que estarías diciendo es, ya bueno, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién tomó esas decisiones que tú no te enteraste? ¿Quién pudo cometer estas irregularidades que tú no sabías? ¿Cómo se te pudo ir el plan de recuperación de las manos? Al final se intenta patalear defendiendo la incompetencia como la única salida para evitar las repercusiones penales, saldría, a mi juicio, muchísimo más perjudicado porque el plan de recuperación sigue mal ejecutado. Con lo cual, no deja de ser interesante el valorar precisamente que vaya directamente al grano y diga, sí, sí, lo hice mal a conciencia y lo hice mal porque os venía bien a todos. Imagínate que esto llega a suceder. En esa situación hipotética, pues tal vez la Fiscalía se lo compra. Es verdad que la Fiscalía acusa, pero afortunadamente en nuestro país instruyen los jueces. De ahí que Zapatero hablase abiertamente de que la instrucción recayese en la Fiscalía, en el programa de Ángels Barceló, que la citábamos antes. Y yo creo que el asalto al Poder Judicial va por esa línea y de momento no lo han consumado, con lo cual hay esperanza porque mucha gente dice que se pierde el tiempo, que esto no sirve para nada y yo no estoy para nada de acuerdo. Simplemente por el hecho de hacer lo correcto hay que llevarlo así. Es importante también difundirlo, que la gente lo sepa, que el juicio público lo pierda y asumir que no se puede hacer nada es asumir que Sánchez ha ganado y a mí personalmente no me da la gana decir que Sánchez ha ganado. Creo que España es muchísimo más grande que un mal presidente que por desgracia hemos tenido que aguantar en la Moncloa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En esa línea, anunciar en el canal que después de haberlo meditado, de haber meditado profundamente pros y contras, haber visto en la medida de mis posibilidades las incompatibilidades que podrían surgir, los problemas, en definitiva, de tomar esta decisión, en esta semana se va a presentar toda la documentación tanto a la Oficina Antifraude como a la Fiscalía Europea, porque esta denuncia va a tener una finalidad muy clara, incluso aunque consigan tirarla por tierra, y es retratar a todas aquellas personas que hayan influido en la posibilidad, como te digo, que es una posibilidad cierta de que sostengamos a un presidente que reconozca la delincuencia, a un presidente que haya hecho mal las cosas, que reconozca que las haya hecho mal a conciencia y que aún así arrase en unas hipotéticas elecciones. Bueno, pues ante este escenario, que aunque improbable y que yo desde luego no deseo que llegue a ocurrir, pueda suceder, voy a intentar hacer fuerza a través de las instituciones europeas también. Voy a confiar, como bien dices, en la honorabilidad de los jueces y en la honorabilidad de los fiscales, que espero y confío en que todavía los haya, con la suficiente independencia como para actuar, pero debo decir que prevengo a la ciudadanía
para que esté alertada y no descarte tener que movilizarse en un futuro para evitar que este escenario tan pésimo que se nos puede llegar a presentar se llegue a dar y tengamos que empezar a defender nosotros mismos nuestros propios derechos. Creo que tengo la obligación de insuflar ánimos. Soy una persona realista, no peco ni de optimista ni de negativo. Veo las cosas con objetividad y veo a un hombre acorralado, muy desmejorado. El poder le ha desgastado como a ningún presidente. Este último año ha sido demoledor para la imagen de Pedro Sánchez. Las arrugas que le han salido, está irascible, pierde los papeles, ya no se maneja en los medios de comunicación como se manejaba antes, a pesar de ir a entornos controlados de periodistas afines y con las preguntas pactadas. Y lo veo nervioso y eso quiere decir que está acorralado. Y eso a mí me da muchísima esperanza. Y sobre todo que tenga un gobierno tan insostenible. Ya hemos visto el órdago que le han lanzado los independentistas catalanes. Dentro de poco son las europeas. No se descarta el adelanto electoral. Y es una persona que va a pasar a los anales más oscuros de la historia. Yo estoy convencido de que no va a ganar. Y esto lo digo, lo mantengo y lo afirmo. Porque no sería justo, pero no solo por ello, no voy a irme a la cuestión moral, sino porque veo indicios claros de agotamiento. Incluso movimientos en su propio partido, cuando se tomó los días de reflexión, fueron muchos los que se postularon para liderar el PSOE. Y si los propios ven debilidad en él, quiere decir que algo hay, algo que no sabemos. Y desde luego van a ser muchos los que le quieran dar la puntilla. Así que muchísimas gracias, David, por tu valentía, por tu esfuerzo, por el sacrificio que has hecho, por tu dedicación, por compartir esta información con nosotros y decir que si bien hemos acabado con el sexto ilícito, tenéis a vuestra disposición los demás vídeos. Vamos a seguir continuando actualizando la información, que ya sabéis que ya entró la denuncia. Ahora nos ha adelantado David que se lo presentará también a Antifraude y a la Fiscalía Europea. Intentaremos pues, resolver posibles dudas que se hayan generado, resumir toda la información que hemos dado, que ya excede con creces de una hora. Vamos a ver si somos capaces de concentrar esa información en 10 minutos. Ojalá aciertes. Estoy de acuerdo en que es un momento de debilidad, pero el presidente ha pasado por varios momentos de debilidad y ha tenido la pericia y la astucia de salir reforzado. Es el momento de presionar con todo lo que tengamos. Por favor, insisto en que sigáis informándoos a través de este canal. A través de este es el único canal que os va a mantener actualizados sobre el desarrollo de la denuncia. Y no olvidéis que la principal estrategia que ha seguido el denunciado hasta ahora es cambiar el foco de atención de unos escándalos a otros. Aquí, al menos en lo que Miguel a mí me permita, vamos a seguir agarrados a este tema, al menos hasta que la justicia decida si esto es o no procesable. Quiero que mantengáis la esperanza y la fe, porque si nos desmoralizamos, Sánchez ha ganado. Esto en algún momento va a saltar a mayor escala. En algún momento en el que los medios críticos con el gobierno no tengan noticias de actualidad para llenar contenido, o bien porque algún periodista de asuntos jurídicos se entere de esto, ya sea a través de nosotros o en virtud de que se lo digan desde el Tribunal Superior o desde Europa. Pero lo que está claro es que lo que no se puede hacer es no hacer nada. Es muy cómodo criticar a Sánchez desde el sofá, pero hay que moverse. Ya sea con acciones legales como la que ha llevado a cabo David, difusión en redes, manifestaciones. Todo suma con tal de que Sánchez no se salga con la suya. Lince TV, política y noticias.